Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo dedicado a Camino de Certidumbre de Friedrich Hayek, una obra publicada por primera vez en 1946 y que sigue estando vigente hoy en día. Yo creo que hoy va a ser una de las sesiones más importantes de todo este ciclo porque voy a compartir con ustedes algunos argumentos, algunas ideas que nos permitan por lo menos criticar con fundamento una de las prácticas más extendidas hoy en día en prácticamente todos los países, que es precisamente la redistribución del ingreso. Hoy en día gobernar es sinónimo de redistribuir y basta con analizar los presupuestos de egresos de los gobiernos, comenzando por ejemplo con el gobierno mexicano a nivel federal, para darnos cuenta de que así es. Hoy en día gobernar es sinónimo de redistribuir y basta oír a un político en campaña, ver lo que hace un gobernante en el poder, analizar, como ya dije, los presupuestos de egresos para darnos cuenta que esto es así. Y esto es algo que ya Hayek, a mediados de la década de los 40 del siglo pasado, veía venir, y déjenme retomarlo de aquí. Dice Hayek, sí, en la página 63 de Camino de Servidumbre, ¿sí? Dice, para aquietar todas las sospechas y uncir a su carro al más fuerte de todos los impulsos políticos, el anhelo de libertad, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una nueva libertad. El advenimiento del socialismo iba a ser el salto desde el reino de la indigencia al reino de la libertad. Iba a traer consigo la libertad económica, que habría que entender como liberación de las necesidades, un ideal que claramente estaba ya expuesto por Carlos Marx y Federico Engels, quienes dijeron que en el comunismo cada quien iba a aportar según su capacidad y a recibir según sus necesidades. Si realmente fuera posible que cada uno recibiera según sus necesidades, pues simple y sencillamente se acabó la pobreza. Si por pobreza entendemos una condición en la cual alguien no cuenta con todos los satisfactores para poder satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, ¿sí? En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza, dice Hayek. Aunque las promesas de esta nueva libertad se combinaron a menudo con irresponsables promesas de un gran incremento de la riqueza material en una sociedad socialista, no era de una victoria tan absoluta sobre la mezquindad de la naturaleza de donde se esperaba la libertad económica. A lo que se reducía realmente la promesa, esa promesa de liberarnos de nuestras necesidades, era a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las diferentes personas. La aspiración a la nueva libertad era, pues, tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza, ¿sí? No puede dudarse que la promesa de una mayor libertad, ¿sí?, en el sentido que lo está manejando aquí Hayek, liberación de las necesidades, se ha convertido en una de las armas más eficaces de la propaganda socialista y yo hoy en día me atrevería a decir de la propaganda de cualquier gobierno, y la creencia en que el socialismo traería esa libertad era en su momento auténtica y sincera, ¿sí? Bueno, a ver, este tema de la distribución igualitaria de la riqueza. Yo quiero tocar aquí, antes de continuar con Hayek, varios puntos. Lo primero que hay que hacer es distinguir entre generación, distribución y redistribución del ingreso, que son dos cosas totalmente distintas. Generación, distribución y redistribución del ingreso. Y déjenme ponerles un ejemplo.
Vamos a suponer que a mí, si alguien me contrata para trabajar en su empresa, ¿sí?, a cambio de un determinado sueldo. Yo empiezo a trabajar y cada quincena mi patrón me paga ese sueldo. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo? Generando un ingreso. Y esa generación del ingreso tiene como contrapartida mi participación en la producción del bien o servicio que esa empresa le ofrece a los consumidores. A ver, voy a poner el caso real. ¿Sí? Yo soy empleado de esta universidad. En algún momento, entre la universidad y yo llegamos a un acuerdo en torno al sueldo, a cambio del cual yo estaba dispuesto a trabajar en esta universidad. Quincenalmente, la universidad me paga mi sueldo. ¿Cuál es la contrapartida de ese sueldo que la universidad me paga? Pues el que yo participo en la producción del tipo de servicios que se producen en las universidades, que son servicios educativos, dar clases. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo haciendo al producir un servicio educativo, al dar mis clases? Generando un ingreso. Ahí generé mi ingreso, ¿sí? Bueno, ahora a ver, vamos a suponer que ustedes se enteran que la universidad me paga un sueldo mensual de 1,5 millones de pesos. ¿Sí? 1,5 millones de pesos, ¿sí? ¿Ustedes considerarían que ese sueldo es injusto? A ver, es un sueldo elevadísimo. Yo no creo que haya un solo profesor universitario en este país que tenga un sueldo mensual de 1,5 millones de pesos. ¿Sí? Sería un sueldazo, pero ustedes lo calificarían, además de sueldazo, como un sueldo injusto. A lo mejor hay alguien que dice que sí, ¿no? Pues que es injusto que un profesor universitario se gane 1,5 millones de pesos al mes, mientras hay gente, ¿verdad?, que no llega a ganar ni el mínimo y se muere de hambre. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde estaría la injusticia? Porque, a ver, ¿qué es lo injusto? ¿Cuándo se comete una injusticia? Cuando se violan los derechos de alguien. Y si la universidad estuviera dispuesta a pagarme 1,5 millones de pesos al mes por mi trabajo, ¿sí?, la universidad, yo o los dos juntos, ¿estaríamos violando el derecho de alguien? Pues no. No. Hombre, lo estaríamos violando si para pagarme a mí ese sueldazo, al resto de los profesores les pagaran nada más el 10% del sueldo que acordaron. Entonces, obviamente, ahí sí habría una injusticia. Pero si no es el caso, ¿sí?, hombre, tendríamos que hablar de un sueldazo, pero en ningún momento se estaría, ¿sí?, cometiendo una injusticia, ¿no? Bueno, entonces, ojalá en la universidad me pagara ese 1,5 millones de pesos mensuales, ¿no? Pero bueno, genero mi ingreso. Bueno, ¿qué hago yo con ese ingreso? Bueno, lo primero que hago yo con ese ingreso es ir a los comercios a comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. ¿Y qué estoy haciendo yo ahí en ese momento con mi ingreso? Lo estoy distribuyendo entre aquellos que me ofrecen los bienes y servicios que yo necesito para satisfacer mis necesidades. Ahí está la distribución del ingreso. Primero yo genero mi ingreso, ¿sí? Y luego, cuando voy a los comercios a comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades, estoy distribuyendo mi ingreso entre todos aquellos a quienes les compro esos bienes y servicios, ¿sí? Generación de ingresos, distribución de ingresos. Pero luego estaría el concepto de la redistribución del ingreso, ¿sí? La redistribución del ingreso, ¿sí? Y es ahí precisamente donde surgen las preguntas, donde surgen los cuestionamientos, ¿sí? Porque, a ver, frecuentemente escuchamos que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. Con lo cual ya nos saltamos el primer paso, que sería el de la generación del ingreso, ¿sí? Pero a ver,
Vamos a suponer que efectivamente, ¿sí?, aceptamos el argumento de que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. A ver, ¿qué condiciones tendrían que cumplirse para que efectivamente la causa de la pobreza fuera una injusta distribución del ingreso? A ver, la primera condición que tendría que cumplirse sería que todos, ¿sí?, generáramos el mismo ingreso, exactamente la misma cantidad de ingreso. Esa es la primera condición que tendría que cumplirse. La segunda condición que tendría que cumplirse es que una vez que todos generamos exactamente el mismo ingreso, el ingreso de todos se depositara, vamos a llamarle así, en el fondo común de la sociedad. Entonces, de ahí el ingreso generado por todos va y se deposita en esto que podríamos llamar el fondo común de la sociedad. En ese momento aparecería un personaje al cual vamos a llamar el distribuidor, ¿sí?, cuya tarea sería, ¿sí?, tomar el ingreso depositado en ese fondo y por una razón verdaderamente inexplicable, le da mucho a pocos, que serían los ricos, y poco a muchos, que serían los pobres. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la causa de la pobreza de los pobres? La injusta distribución del ingreso. Porque, a ver, primero, si todos generamos el mismo ingreso que se fue a depositar al fondo común de la sociedad, ¿por qué cuando el distribuidor lo distribuye, a unos les toca más y a otros les toca menos? Sería injusto, porque si todos generamos lo mismo, a todos debería de tocarnos, por justicia, exactamente lo mismo. Pero este personaje, al cual llamo yo el distribuidor, por razones inconfesables, acaba dándole mucho a unos pocos, que se convierten en los ricos, y poco a muchos, que se convierten en los pobres. Entonces, la causa de la pobreza de estos muchos a quienes les tocó poco, pues sí es la injusta distribución del ingreso que llevó a cabo este personaje, al cual llamamos el distribuidor, que por razones inconfesables le dio mucho a unos pocos, constituyendo así a la clase de los ricos, y poco a muchos, constituyendo así a la clase de los pobres, ¿sí? ¿Cómo corriges esta injusticia? Bueno, tendría que aparecer un segundo personaje al cual llamaríamos el redistribuidor, cuya tarea sería quitarle a los ricos que les tocó de más, lo que les tocó de más, para darle a los pobres que les tocó de menos, lo que les tocó de menos. Y si así lo hiciera el redistribuidor, ¿a qué punto llegaríamos? Pues exactamente al punto de partida, porque todo mundo acabaría con el ingreso que originalmente había generado. La pregunta es si estas condiciones que acabo de mencionar aquí se cumplen en la realidad. A ver, ¿todos generamos la misma cantidad de ingreso? Pues no. ¿Sí? Entonces ya la primera condición no se cumplió. Y si no se cumplió la primera condición, pues mucho menos las otras, ¿no? Mucho menos las otras, ¿no? Pero fíjense, esto es interesante porque para que la injusta distribución del ingreso fuera la causa de la pobreza, tendrían que cumplirse estas condiciones. Y la manera, sí, de remediar esta injusticia, sí sería a través de la redistribución del ingreso, ¿sí? De la redistribución del ingreso. Pero resulta que en la realidad ninguna de estas condiciones se cumple, ¿sí? Ninguna de estas condiciones se cumple. Y en todo caso, más que hablar de una injusta distribución del ingreso como la causa de la pobreza, tendríamos que hablar de una insuficiente capacidad por parte de los pobres para generar vía su trabajo un ingreso suficiente, que es muy distinto a decir que el origen de la pobreza es la injusta distribución, ¿sí?, del ingreso. Y ahora miren, hay una cuestión interesante.
La próxima vez que ustedes escuchen a alguien decir que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, quédensele viendo fijamente a los ojos, pongan así cara de sorprendidos y díganle, oye, a ver, espérame, repíteme lo que acabas de decir. La causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. Sale, te lo compro. Pero nada más, por favor, respóndeme esta pregunta. ¿A partir de qué peso tu ingreso comenzaría a ser injusto? Porque a partir de ese peso tendría que aparecer el gobierno, quitarte todo lo que exceda de esa cantidad para dárselo a alguien más. Por favor, dime a partir de qué peso considerarías tú que tu ingreso es injusto y a ver quién es el valiente que le responde a partir de 22,559 pesos con 75 centavos, el ingreso comenzaría a ser injusto. Porque, a ver, señores, una determinada cantidad de ingreso, la que sea, 15 pesos o 15 millones de pesos, no puede ser injusta. Lo que es injusto o puede ser injusto es la manera de generar ese ingreso. No es lo mismo generar ingreso produciendo pan y ofreciéndoselo a los consumidores que secuestrando gente y exigiendo un rescate. Lo segundo es injusto, es un delito, lo primero no, ¿sí? Entonces, esta gente que insiste en que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, habría que hacerle este tipo, ¿sí?, de preguntas, ¿sí? Bueno. 3 preguntas. Y a ver, ¿ustedes qué responderían? ¿Debe la persona vivir gracias al esfuerzo propio, sí o no? Hombre, no me refiero al bebito recién nacido, claro que no, ni al ancianito a punto de morir. Pero, por ejemplo, me refiero a todos los que estamos en este salón, que no somos ni el bebito recién nacido, ni el ancianito a punto de morir, aunque muchos de ustedes tal vez sigan estando subsidiados por sus padres, ¿no? Lo cual me parece muy bien porque están invirtiendo en capital humano, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes creen que lo que va con la dignidad de la persona es que ésta viva gracias al esfuerzo propio? Pues sí, porque si yo digo que no, entonces estoy a favor de que seamos mantenidos. Y eso va en contra de la dignidad de la persona, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes de mí si se enteraran que a mi edad mi papá me sigue manteniendo? Híjole, pues la verdad qué vergüenza, ¿no? La verdad qué vergüenza, ¿no? Bueno, entonces, ¿debe la persona vivir gracias al esfuerzo propio? Sí. Oye, hay casos en los cuales no se puede, ¿de acuerdo? A ver, una persona, no sé, que sufrió un accidente, quedó paralítica, se entiende, ¿no? Se entiende, obviamente, que esos casos hay que tratarlos aparte, pero yo creo que como principio sí tenemos que aceptar que lo que va con la dignidad de la persona es que ésta viva gracias al esfuerzo propio. Bueno, segunda pregunta, ¿tiene la persona derecho al producto íntegro de su trabajo? Miren, yo esta pregunta la he hecho ante miles de personas por toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Cancún, Matamoros a Tapachula, en mis conferencias. Y nunca he encontrado una persona que de pronto diga, no, la persona no tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿sí?, que el acuerdo al que yo llegué con la universidad es que me va a pagar un sueldo de 15,000 pesos mensuales, ¿sí? Y que me acaba pagando 10,000. A ver, ¿tengo yo o no tengo derecho al producto íntegro de mi trabajo? Y ese producto íntegro de mi trabajo es el sueldo que libremente acordamos la universidad y yo. ¿A qué tengo yo derecho si cumplo con mi parte del contrato? O sea, que me paguen mis 15,000 pesos completitos, ¿no? Si de pronto mi cheque me llega por 10,000, oye, pues aquí falta un 33%, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si ese 33% que falta son los impuestos que la universidad me retuvo para pagárselos al Servicio de Administración Tributaria? ¿Cómo justificar el cobro de impuestos? ¿Sí? Pero de entrada, creo que sí hay que afirmar que el ser humano tiene el derecho al producto íntegro de su trabajo. Bueno,
Tercera pregunta. La ayuda que nos debemos unos a los otros, y ojo, lo pongo así como un imperativo, que nos debemos los unos a los otros, debe ser obligatoria, alguien te la debe exigir o debe ser voluntaria. Bueno, a mí me queda muy claro que debe ser voluntaria, ¿no? Que debe ser voluntaria, ¿sí? Porque si alguien te la exige, pues hombre, de entrada, esa ayuda que tú estás brindando, ¿sí?, obligado por alguien más, moralmente no tiene ningún valor. Y segundo, ¿hasta qué punto se le debe al ser humano obligar a ayudar a los demás? Creo que ya les conté el caso de aquel alumno hace un par de semestres. En clase estábamos discutiendo este tema y este muchacho insistía que a la persona había que obligarla a ayudar a los demás porque si no nunca íbamos a ayudar a los demás, ¿no? Y estábamos discutiendo eso en clase y en esa semana aquí en la universidad estaba este programa de donación altruista de sangre. Entonces yo le dije a este muchacho, bueno, me parece muy bien, estoy de acuerdo, entonces o me traes el comprobante de que donaste sangre o no pasas la materia. No, profesor, ¿cómo cree? No, espérame. Tú me acabas de decir que a la persona hay que obligarla a ayudar a los demás. Yo te estoy obligando a hacer algo, donar sangre, que en una de esas le acaba salvando la vida a alguien más. Entonces, o me traes el comprobante de que donaste sangre o no pasas la materia. No, profesor, ¿cómo cree? Ah, bueno, entonces, sí, recapacita tu respuesta. Sí. Sí recapacitó al final de cuentas, ¿no? Sí recapacitó al final de cuentas. No, ahora a ver, fíjense. Miren, Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, dice algo que hay que reconsiderar hoy en día. Dice, a ver, la justicia, entendida como el respeto a los derechos de los demás, ¿sí?, es lo mínimo que se le debe exigir a la persona para poder convivir civilizadamente. Respeta los derechos de los demás, ¿sí? De ahí tomé yo esta idea de que el verdadero precio que hay que pagar por vivir en sociedad, sobre todo si por ello entendemos convivir civilizadamente, no es, como dicen algunos, pagar impuestos. No, 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 no. El verdadero precio que hay que pagar por vivir en sociedad, si por ello entendemos convivir civilizadamente, es respetar los derechos de los demás. Ese es el verdadero precio que hay que pagar. Ya lo de los impuestos, eso es muy, pero muy discutible, ¿no? Bueno, pero decía Adam Smith, ¿sí?, que el respeto a los derechos de los demás da como resultado, ¿sí?, una sociedad justa y que eso es lo mínimo indispensable, pero que no es suficiente, que hay que pasar de la sociedad justa a una sociedad verdaderamente humana y que para ello había que pasar de la justicia, no dañar a los demás violando sus derechos, a la beneficencia, ayudar a los demás. ¿Sí? No basta con no perjudicar a los demás, hay que ayudar a los demás, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el mismo Adam Smith dice lo siguiente, a ver, la justicia no se puede dejar a la libre voluntad de cada quien. No se le puede decir a la gente, ahí tú sabrás si respetas o no los derechos de los demás. Tú decides. No, no, no. Aquí la regla del juego es, respetas los derechos de los demás y si los violas, vas a ser sancionado. Dice. Pero ¿qué pasa con la beneficencia? ¿Sí? La beneficencia, decía Adam Smith, esa sí se tiene que dejar a la libre voluntad de cada quien. ¿Sí? Esa no se puede imponer, bueno, no se debe imponer por la fuerza. Porque de entrada pierde cualquier mérito moral, ¿no? Pierde cualquier mérito moral, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, yo aquí hice 3 preguntas. ¿Debe la persona vivir gracias al esfuerzo propio? A ver, si la respuesta es que sí, ¿tiene la persona derecho al producto íntegro de su trabajo? Si la respuesta es que sí,
¿Y la ayuda de unos a otros debe ser voluntaria o impuesta por la fuerza? Si la respuesta es que debe ser voluntaria. Si ustedes respondieron que sí a la primera pregunta, que sí a la segunda pregunta y que la ayuda debe ser voluntaria, entonces, si son congruentes con lo que dijeron, no pueden estar a favor de la redistribución del ingreso. Y de su máxima expresión, que vendría a ser el Estado benefactor, el gobierno redistribuidor. ¿Sí? Pero esto es muy interesante porque miren, estas tres preguntas yo las he hecho muchas veces y las pongo en el pizarrón y inclusive hago a ver cuántos están si no hacemos ahí el cómputo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mayoría de la gente responde que la persona, salvo casos como el bebito recién nacido o el ancianito a punto de morir, debe vivir gracias al esfuerzo propio. ¿Sí? Que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo y que la ayuda que nos prestemos los unos a los otros debe ser voluntaria, ¿no? ¿Sí? La mayoría de la gente dice que sí, la respuesta es que sí, pero cuando les dices, oye, es que entonces si dijiste que sí y eres congruente con tus respuestas, no puedes estar a favor de la redistribución del ingreso. Y entonces ahí es donde empiezan a dudar, ¿no? Ahí es donde empiezan a dudar, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿qué supone la redistribución del ingreso? ¿Sí? A ver, que hay alguien, el que se beneficia de la redistribución del ingreso, que pues no vive gracias al esfuerzo propio. ¿Sí? Que hay alguien más a quien el gobierno lo priva de parte del producto de su trabajo para dárselo a alguien más. La persona que ya no está viviendo gracias al esfuerzo de su trabajo. Y que aquel al que el gobierno le quita, lo que indirectamente está haciendo es obligándolo a ayudar a alguien más, ¿no? Obligándolo a ayudar a alguien más, ¿sí? Entonces, claro, ¿hay alguna manera de justificar, ¿sí?, la redistribución del ingreso? A ver, lo que no debemos hacerle a alguien directamente, tampoco debemos hacérselo por medio de terceros. Por medio de terceros. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que yo directamente, a punta de pistola, obligo a alguien a darme de comer. ¿Se vale? Yo lo que estoy haciendo es robándole. ¿Sí? Ojo, para darme de comer. ¿Sí? No estoy pidiendo 15 millones de dólares de rescate, no estoy hablando de la satisfacción de una necesidad básica, darme de comer. ¿Sí? Bueno, no se vale que yo lo haga. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la cruzada en contra del hambre, que es el programa social, vamos a decirlo así, insignia de la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que se hace con ese programa? A ver, el gobierno me obliga a entregarle parte del producto de mi trabajo, que eso es cobrar impuestos. Lo que yo siempre he dicho, a ver, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Y termino pagándolos. Y termino pagándolos por miedoso. ¿Y a qué le tiene usted miedo? Yo me paso un día en el pago de mis impuestos y al día siguiente ya lo tengo que pagar con un recargo. Y si me sigo de frente y no lo pago, puedo acabar en la cárcel. Puedo acabar en la cárcel, ¿no? Por evasión fiscal. ¿Sí? Entonces, el gobierno me obliga a entregarle parte del producto de mi trabajo. Con parte de esos impuestos que me cobra, el gobierno le da de comer a alguien más. Indirectamente, ¿qué está haciendo el gobierno? Obligándome a darle de comer a alguien más. Indirectamente. No me está obligando directamente, ¿sí? Pero indirectamente es lo que está haciendo. Entonces, a ver, si esa persona de manera directa no debería obligarme a darle de comer, se vale que lo haga
a través de un tercero? Pues no, porque ojo, aquí lo que importa es lo que se hace, no quién lo hace. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que antes de morir, la Madre Teresa de Calcuta hubiera enloquecido y hubiera asesinado de 87 puñaladas a una de sus monjitas. Y llegan los padres de la monjita asesinada a recoger el cadáver de su hija, destrozados por la pena, ¿sí? Afligidísimos, ¿sí? Desconsoladísimos. Y el jefe de policía de la localidad les dice, hombre, pero ¿cómo son ustedes insensatos? ¿Qué no ven que a su hija la asesinó la Madre Teresa de Calcuta que va derechito a los altares? Malo que la hubiera asesinado Jack el Destripador, ahí sí, pero fue la Madre Teresa de Calcuta. Tú no puedes justificar una acción por la identidad del agente, quien lo hizo, sino por la naturaleza de la conducta. La Madre Teresa de Calcuta o Jack el Destripador es un asesinato. ¿Sí? No, pero es que espérame, a ver, si una persona a punta de pistola a ti te obliga a darle de comer, te está robando. Pero si lo hace el Estado a través de un programa social, es el Estado y además muy probablemente lo haga de manera legal porque seguramente hay una ley detrás y ese presupuesto se aprobó en el presupuesto de ingresos de la Federación, previa aprobación de la ley de ingresos, entonces todo es legal y no hay problema. ¿Sí? A ver, el que sea el Estado y no una persona cambia la esencia de la conducta. El que sea legal lo hace justo, pues no. El que sea legal no lo hace justo, ¿no? Y esto es precisamente lo que se ha logrado con el Estado benefactor y con el gobierno redistribuidor, que es su principal agente, ¿no? Su principal agente. Hombre, bueno, y esto data, pues hombre, de las épocas de Bismarck en Alemania, quien inició todo este tema de la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no debemos hacernos unos a otros directamente, tampoco debería hacerse a favor de un tercero. Ahora, ojo, a ver, aquí hay una cosa muy interesante. Vamos a suponer una persona que se beneficia de la cruzada contra el hambre. ¿Qué te podría decir? Oye, a ver, Arturo, espérame tantito. Yo en ningún momento le pedí al gobierno que hiciera eso, lo cual muy probablemente sea cierto, ¿eh? Muy probablemente sea cierto. En ningún momento le pedí al gobierno que hiciera eso. El gobierno lo hizo y bueno, pues yo de refilón salí beneficiado porque estoy en el padrón y tengo derecho a que todos los días de ese fondo se me dé de desayunar, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, se lo hayas pedido o no se lo hayas pedido, al final de cuentas, el gobierno está haciendo algo que si tú lo hicieras directamente a punta de pistola, probablemente acabarías en la cárcel. ¿Sí? Probablemente acabarías en la cárcel, ¿sí? Bueno, a ver, hay una frase de un economista estadounidense, Walter Williams, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y déjenme compartirla con ustedes. Dice Williams, permítame ofrecerle mi definición de justicia social. Miren, antes de seguir, yo creo que si hay un sustantivo que pierde sustancia cuando se le adjetiva, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. Es más, cambien lo social y pónganle justicia conmutativa o justicia distributiva. ¿Sí? Yo creo que es un error adjetivar el sustantivo justicia. ¿Sí? Bueno, y esto de justicia distributiva y justicia conmutativa viene desde Aristóteles, pero yo creo que es un error. La justicia tiene que ser justicia a secas, el respeto a los derechos de los demás, ¿no? Pero bueno, continúo con Williams. Permítame ofrecerle mi definición de justicia social. Ahí les va. Dice, yo me quedo lo que gano y usted se queda lo que gana.
¿No está usted de acuerdo? Bueno, entonces dígame, ¿cuánto de lo que gano le pertenece y por qué? Justifíquelo, ¿no? Justifíquelo. ¿Cuánto de lo que gano le pertenece? A ver, ¿qué porcentaje de lo que gano, qué porcentaje del sueldo que la universidad está dispuesta a pagarme porque así lo pactamos, le pertenece a usted? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a suponer que esta pregunta se la hacemos al gobierno. ¿Sí? ¿Cuánto de lo que gano te pertenece y por qué? Bueno, a ver, ¿cuál podría ser la respuesta a la segunda pregunta? ¿Por qué? Porque, a ver, ya vimos al inicio de este ciclo del Círculo Bastiat, ¿sí?, que sí necesitamos un gobierno. Yo estoy convencido de que sí necesitamos un gobierno que haga valer los derechos de las personas. Recuerden el ejemplo que vimos hace ya algunas sesiones del ganadero, el agricultor, lo que pasa cuando el ganado del ganadero se pasa a las tierras del agricultor, le echa a perder parte de la cosecha, y entonces en el mejor de los casos, si no hay un gobierno y no quieren llegar a matarse el ganadero y el agricultor le va a tener que pagar al ganadero para que sus vacas no se pasen a su terreno y no le echen a perder parte de su cosecha, lo cual supondría que el agricultor le tiene que pagar al ganadero para que éste respete sus derechos. Y cuando uno tiene que pagarle a alguien para que respete sus derechos, ahí ya las cosas se torcieron muy feo, porque los derechos de los demás hay que respetarlos gratuitamente. Yo tengo la obligación de respetar sus derechos y punto. Si ustedes tienen que pagarme para que yo respete sus derechos, ahí algo ya anda mal. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta que te dé el gobierno? A ver, tú me preguntas, ¿sí?, ¿por qué, si parte de lo que tú ganas me lo tienes que dar? Pues porque yo tengo que garantizar tus derechos. Y eso cuesta. Y para eso, como lo voy a hacer de la misma manera para todos, a todos les voy a cobrar exactamente el mismo impuesto. De tal manera que por el lado del cobro de impuestos no hay redistribución, porque le estoy cobrando a todos lo mismo, y como a todos les voy a garantizar sus derechos hasta donde esto resulte humanamente posible, tampoco por ese lado habría redistribución, ¿no? Y además hay ciertos bienes públicos, el típico ejemplo, el alumbrado en las calles, que se tienen que ofrecer, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es la única respuesta juiciosa que se puede dar a la pregunta: dígame cuánto de lo que gano le pertenece y por qué? A ver, repito. Permítame ofrecerle mi definición de justicia social. Yo me quedo lo que gano, yo me quedo con el producto de mi trabajo y usted se queda con lo que gana, con el producto de su trabajo. ¿No está usted de acuerdo? Bueno, entonces dígame cuánto de lo que gano le pertenece y por qué. A ver, ¿cuál es la única respuesta lógica, sensata a la pregunta ¿por qué? Porque tengo necesidades insatisfechas. Hombre, imagínese que respondiera porque me da la gana, ¿sí? Porque me quiero ir de viaje a Europa, porque quiero comprarme una casa más grande. Pues ahí sí, ¿sabes qué? No procede tu respuesta. Pero ¿cuál sería la única respuesta sensata, lógica, todo esto entre comillas? Porque tengo necesidades insatisfechas. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cuánto de lo que gano le corresponde a usted? Pues lo que me hace falta para satisfacer correctamente mis necesidades. Sí. Vuelvo.
Permítame ofrecerle mi definición de justicia social. Yo me quedo lo que gano y usted se queda con lo que gana. ¿No está usted de acuerdo? Bueno, entonces dígame cuánto de lo que gano le pertenece y por qué. ¿Por qué me pertenece? Porque tengo necesidades insatisfechas. Sería la única respuesta más o menos aceptable, ¿no? ¿Sí? Y lo pongo entre comillas, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en fin. ¿Y cuánto le corresponde? Pues lo que necesite para satisfacer mis necesidades. Me faltan 1,350 pesos al mes para poder acabar de comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer correctamente mis necesidades básicas, pues de usted me tocan 1,350 pesos al mes. ¿Sí? 1,350 pesos al mes. Pero ¿qué resulta? ¿Sí? Que en última instancia, pues esto sería la justificación ¿de qué? Del robo, ¿no? ¿Cuánta gente no roba por necesidad? Porque, bueno, o sea, si yo tengo esos 1,300 que usted comenta, pues a lo mejor digo, bueno, ya satisfice mis necesidades, pero se me ocurre poner un negocio, entonces al rato voy a necesitar más financiamiento y es un cuento de nunca acabar. Claro, ¿hasta dónde llegan las necesidades, no? Sí, porque ojo, las necesidades se van multiplicando, ¿no? A ver, el señor Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no tendrá necesidades? Pues claro que sí. Cuenta con más medios para satisfacerlas, pero a otra escala, pero claro que tiene necesidades, ¿no? Y a lo mejor lo que para nosotros podría resultar un capricho muy excéntrico, a lo mejor para el señor Slim resulta una necesidad básica, ¿no? No sé qué pudiera ser eso, ¿no? No sé qué pudiera ser eso. Pero claro, sí, ¿cómo se podría justificar el robo? Y justificar entre comillas, ¿sí? Por las necesidades, ¿sí? A ver, no se justifica el robo, ¿sí? De 15 millones de dólares porque lo que tú querías era comprarte una mansión espectacular en Miami. Pero sí se justifica el robo de 1,500 pesos porque necesitas comer. A ver, ¿sí se justifica? Pues no, no se justifica, ¿sí? No se justifica porque esto de robar no es una cuestión de grado, es una cuestión de principio, ¿no? Es una cuestión de principio, ¿sí? Ahora, a ver, habrá quien diga, porque lo han dicho, ¿sí? Que el derecho a la vida está por arriba del derecho a la libertad y del derecho a la propiedad. Y que entonces, bajo ciertas circunstancias que habrá que ver si se cumplen, si se justifica el robo. Por ejemplo, cuando ya agotaste todas las posibilidades para comer y no te queda otra más que robar. Ahora, claro, aquí la pregunta es, ¿y efectivamente ya agotaste todas las posibilidades? Y luego, a ver, robaste una vez. ¿Cuántas veces? Esa es la otra, ¿no? Porque miren, aquí hay una cosa muy interesante. Las obras de misericordia, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el Estado benefactor con el gobierno redistribuidor? ¿Sí? Pues dar de comer al hambriento cuantas veces el hambriento lo necesite. Dar de beber al sediento cuantas veces el sediento lo necesite, ¿sí? Y aquí hay una cuestión importante. ¿Qué tipo de incentivos genera el Estado benefactor y el gobierno redistribuidor? ¿Sí? El gobierno redistribuidor, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, señores, lo que está hablando, de lo que está hablando Hayek, es que lo que prometía este socialismo que empezó a tomar cada vez más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial era liberar al ser humano de sus necesidades. Liberar al ser humano de sus necesidades. Ahora, a ver, estrictamente hablando, liberar al ser humano de sus necesidades supondría eliminar las necesidades en el ser humano. Y eso, bien pensado, sería una verdadera tragedia. Entre otras cosas,
Porque una de las ventajas de las necesidades es que su satisfacción causa placer. A ver, yo tengo hambre, ¿sí? Y me sirven de comer una comida bien cocinada, bien sazonada, hombre, y eso te causa placer. Yo tengo sueño y me acuesto a dormir una siestecita y eso me causa placer. Yo tengo sed, ¿sí? Y me sirven un vaso del agua que más me gusta, se me ocurre ahorita agua de sandía, y eso te causa placer, ¿no? ¿Sí? Entonces, habría que ver también qué supondría esto de liberarnos de nuestras necesidades. Estrictamente hablando, no se puede liberar al ser humano de sus necesidades y por ello entendemos eliminar las necesidades. Por liberar al ser humano de sus necesidades se entiende como una situación tal que cada vez que el ser humano tenga una necesidad, cuenta con el satisfactor para satisfacerla, ¿sí? ¿Qué sucede con la gente pobre? Que tiene muchas necesidades, muchas de ellas básicas, sin contar con los satisfactores. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿sí? Bueno, entonces, surge esta idea de que gracias al socialismo se va a lograr liberar al ser humano de sus necesidades, ¿sí? Pero como dice Hayek, ¿sí? Esto nunca se pensó como una condición en la cual íbamos a ser capaces de superar de una buena vez por todas el problema económico fundamental que es el de la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, ¿sí? Sino que se pensó como que gracias a la distribución igualitaria de la riqueza, ¿sí?, los pobres iban a ser capaces de acceder a los satisfactores, por lo menos a los indispensables, ¿sí? Ahora, a ver, dice Hayek, la aspiración a la nueva libertad era pues tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. Ahora, a ver, ¿cuáles son aquí las posibilidades? A ver, yo puedo distribuir igualitariamente la riqueza en un país y aún así podría haber gente pobre. Pero se puede redistribuir, no para lograr la igualdad, no que todos tengan igual, que además, a ver, hasta donde yo sé, salvo los países comunistas, en ningún país socialista se ha intentado esto. A ver, realmente redistribuir igualitariamente la riqueza, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿esto cómo se haría? Pues como el ejemplo que les puse yo hace rato, ¿no? A ver, vamos a suponer una sociedad compuesta por 3 individuos, A, B y C. ¿Sí? ¿Me puedo parar? A genera un ingreso anual de 5,000, B genera un ingreso de 10,000 y genera un ingreso de 15,000. ¿Sí? Todo este ingreso va a dar a un fondo común. Por lo tanto, en ese fondo común habría ¿cuánto? 30. Y al final del año, por ejemplo, sería anualmente, esto se divide entre ¿cuánto? Entre 3 y a cada uno le toca ¿qué? 10,000. Ahí estarías, ¿sí?, logrando la redistribución igualitaria del ingreso. Al final de cuentas, ¿qué pasa? ¿Sí? Que a le quitaste ¿qué? 5, que se los diste a y queda igual, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, esto nunca se ha intentado. A ver, por lo general, ¿qué sucede? Que si se considera que estos 5,000 son insuficientes para que A satisfaga correctamente sus necesidades, entonces a lo mejor se le quitan
uno a este, y se le dan a este de tal manera que entonces este tendría que 7,000, ¿no? Y vamos a suponer que con eso ya satisfaces correctamente tus necesidades. La pregunta es si éticamente se justifica que le quites a B y a C, perdón, este sería ¿qué? C, para que A satisfaga sus necesidades, ¿no? A ver, ¿qué dirían ustedes si A punta de pistola le quita 1,000 a B y 1,000 a C? A punta de pistola, lo está robando, ¿sí? Pero si lo hace el gobierno a través de la redistribución, el efecto es el mismo. De hecho, A va a ponerse de acuerdo con el gobierno, ¿no? Va a pedirle que robe por él, ¿no? Ahora, claro, vamos a suponer que A no lo hace. Llega el gobierno y solito lo hace, ¿no? Beneficiando a A, ¿no? Lo haya pedido A o no, al final de cuentas hay una injusticia, ¿no? Hay una injusticia, ¿sí? Sí. Yo, bueno, tengo como que esta observación, esta inquietud, ¿no? O sea, vamos a decir que en la sociedad hay A, B y C, y A es flojo, el B es promedio y el C es prudente, ¿no? O sea, aunque tú los metes a la cárcel, pues se va a reproducir esa misma distribución de talentos, ¿no? Entonces, en la cárcel C va a tener más, B más o menos, y así. Si así los pongas en el cielo, donde los pongas, el efecto de la redistribución, pues no termina por diluirse sí, de alguna manera, ¿no? Hay una frase muy interesante, ¿de quién es? Creo que es de David Hume, el filósofo escocés contemporáneo de Adam Smith, que decía exactamente lo que usted está mencionando. Decía, a ver, si redistribuyéramos igualitariamente y le diéramos 10,000 a cada quien, y nada más, hasta ahí llegamos, al año siguiente ya estarían otra vez 5, 10, 15. O sea, es eso, ¿no? Entonces, claro, al año siguiente tendrías que volver a ¿qué? A redistribuir, ¿no? A redistribuir, ¿sí? Ahora, a ver, aquí, señores, de lo que se trata es de preguntarnos qué justifica que el gobierno le quite a A lo que es de A por ser producto de su trabajo, para darle a B lo que no es de B por no ser producto de su trabajo. Yo a esta pregunta le he dado vueltas en la cabeza años, ¿sí? Y cada vez me convenzo que la respuesta es nada. Que A voluntariamente ayude a B, sin duda alguna, y ojalá y fuéramos muchísimo más solidarios de lo que somos. Que nos ayudáramos más voluntariamente, sí, pero de eso a que te obliguen, a mí me parece verdaderamente Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy en día? Y es precisamente lo que ve Hayek ya en 1946, que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir. Sí, bueno, a ver, miren, de los 3 candidatos, digámoslo así, bueno, sumémosle a Margarita, ¿no? Que parece ser que ya le palomearon las firmas, etcétera, etcétera. Al que yo consideraba más sensato, era a José Antonio Meade. Y sin embargo, ustedes recordarán que hace ya algunas semanas propuso la creación del Registro Nacional de Necesidades de la Persona, para poder atender de manera personal las necesidades de cada quien. Y este es el sensato. Digo, yo quisiera pensar que literalmente se le fue en un momento de ofuscación, le ganó lo irracional, no lo pensó, pero se imaginan lo que sería, primero, ¿cuánto costaría armar un, ¿cómo dije que se llamaba? Registro Nacional de las Necesidades de cada persona. ¿Cuánto costaría armarlo? ¿Sí? ¿Dónde habría las oficinas? Digo, porque tenías que tener una oficina, no sé, pues a lo mejor en cada delegación, y luego, a ver, llego yo y, a ver, pues mire, yo tengo la necesidad, entre otros,
de todos los meses comprar, válgales el comercial, letras libres. Ah, bueno, a ver, Arturo Dam tiene la... ¿Y qué otra? Oye, pues ya encarrilados, pues que me paguen también la cuenta del aparatito ¿no? ¿Sí? Y ¿sabe qué? Pues mire, ya mucho más importante, la colegiatura de mis hijos. Bueno, y no digamos el seguro de gastos médicos mayores. Y eso sí estoy hablando de necesidades, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea que hay detrás de este tipo de propuestas? Pues el gobierno redistribuidor. El gobierno redistribuidor. Ahora, a ver, nada más. ¿Cuál es la causa de la pobreza? Ah, pues la injusta distribución del ingreso, no es cierto. La causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para, por medio de un trabajo bien remunerado, generar un ingreso suficiente. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la causa de esa incapacidad? Ahí sí, habría que analizar casi caso por caso. Porque puede ser desde una mala suerte, que a mí me parece que más que la regla es de excepción, hasta una flojera monumental, ¿no? Y entonces sí, ahí, chato, pues si no trabajas, ¿sí? No lo puedes hacer, ¿no? Pero esa es la causa de la pobreza, ¿sí? La causa de la pobreza. ¿Sí? Segundo, hay que tener presente que la pobreza es la condición original del ser humano en este planeta. No digo que fue la condición natural, porque si hubiera sido la condición natural, dado que la naturaleza lo que hace es imponerte límites, no lo hubiéramos superado. Pero sí fue la condición original del ser humano en este planeta. ¿Sí? Nada más imagínense por un momento, ¿sí?, las condiciones de vida de los primeros seres humanos en este planeta. ¿Sí? Como yo lo digo, medio chiste, medio en broma, imagínense a Adán y Eva recién expulsados del paraíso, aparecen aquí en este planeta, ¿qué hubieran dado esos dos por un Oxxo bien surtido? Un Oxxo y poder cenar una sopita Maruchan. ¿Sí? Es la condición original del ser humano en este planeta. ¿Sí? Y fíjense que los seres humanos hemos sido por demás exitosos en superar esa condición original. Comparen ustedes esa situación que enfrentaban los primeros seres humanos en este planeta con la que puede enfrentar hoy en día un consumidor, eso sí, con suficiente poder de compra, en el típico centro comercial de las ciudades de este país. Uno podría preguntarse, oye, ¿cómo lo hicieron estos cuates, los seres humanos, para pasar de aquello a esto? Hemos sido muy exitosos en reducir los niveles de escasez y aumentar los niveles de bienestar. Aumentar los niveles de bienestar. ¿Sí? Todos ustedes han oído hablar de Piketty, este famoso economista francés, ¿sí?, quien hace un par de años publicó un libro que, cosa rara para un libro de economía, se convirtió en un bestseller, porque lo que hace Piketty es criticar, ¿sí?, la que él llama inequitativa distribución del ingreso, ¿no?, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y ahí se armó toda una discusión en torno al libro de Piketty, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Deirdre McCloskey, quien se ha dedicado, entre otras cosas, a refutar con datos y razones el libro de Piketty, dice en un artículo que publicó Deirdre McCloskey 2015-2016, ya la fecha exacta no la recuerdo, lo siguiente, dice: al enfocarse únicamente en la distribución del ingreso, Piketty ignora el evento más sorprendente de la historia. A ver, así lo califica McCloskey. El evento más sorprendente de la historia. El gran enriquecimiento, y lo pone con mayúsculas, el gran enriquecimiento del individuo promedio en el planeta por un factor de 10 y de 30 en los países ricos. ¿Sí? A ver, hoy en día, el habitante promedio de este planeta, ¿sí?,
tiene un acceso a más y mejores y de mayor calidad bienes y servicios de lo que tenía el habitante promedio hace 100 años y no digamos hace 200, 300, 400, 500. Y aquí hay que distinguir claramente entre la desigualdad y la pobreza. Muchas veces pareciera ser que se maneja igual. Por ejemplo, en México hay muchísimos economistas, ¿sí?, que ponen el énfasis en la desigualdad. Y claro, si la desigualdad es la causa de la pobreza, pues para terminar con la pobreza hay que terminar con la desigualdad. Y para terminar con la desigualdad hay que redistribuir el ingreso, ¿sí? Pero ojo, a ver, si la causa de la riqueza de alguien como Carlos Slim es la pobreza de la mitad de la población de mexicanos que todavía sobreviven en esas condiciones. Pues no. Hombre, de que el señor a lo mejor nos cobra más de lo que nos cobraría si tuviera más competencia, ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto, ¿sí? Pero estrictamente hablando, ¿sí?, no podemos decir que la causa de la riqueza de los ricos sea la pobreza de los pobres. ¿Sí? La causa de la pobreza de los pobres es esa incapacidad para, vía un trabajo productivo, bien remunerado, generar un ingreso suficiente. Eso es realmente la causa de la pobreza, ¿no? ¿En qué consiste la riqueza? En disponer en cantidad, calidad y variedad adecuadas de los bienes y servicios para por lo menos satisfacer las necesidades básicas. ¿Sí? Y realmente, por ejemplo, en el caso de México, sí creo que es una vergüenza que en este país prácticamente, según los últimos datos del Coneval, el 47% de la población sobrevive en la pobreza, lo cual no quiere decir que se estén muriendo de hambre, no quiere decir eso, pero que sobrevivan en la pobreza, sí. Salió un tuit hace unos 2 días que decían, ¿por qué le echan la culpa a los ricos, no? Cuando Trump era un empresario millonario, nadie le tenía miedo, ¿no? Y ahora que ya es presidente, pues ahora es diferente, ¿no? Sí. Ya pasa a otro lado, ahora sí le tienen miedo, ¿no? Sí. Sí, pero le tienes miedo porque es político, no porque es empresario, porque mientras nada más fue empresario nadie le tenía miedo. Exacto. Porque el empresario al final de cuentas, si quiere tener éxito, tiene que servir al consumidor. Pero el gobernante, pues basta con que lo venza al ciudadano, ¿no? Sí, sí, yo vi ese tweet, está interesante, ¿no? Mientras nada más fue un empresario, por más extravagante, gritón, you're fired y todo eso, pues nadie le tenía miedo. Ahora que tiene el poder político, sí. Porque claro, fíjense, ¿en qué consiste el poder del gobierno? Es el poder para obligar, prohibir y castigar. Y por ejemplo, ese poder un empresario como empresario no lo tiene, un político sí. Y ese poder para prohibir, obligar o castigar es un poder que debería confiársele a muy poquita gente y muy escogida. Pero claro, el problema con la democracia es que cualquiera puede llegar a detentar ese poder, como es el caso de Trump, ¿no? Sí. Pues bueno, señores, vamos a dejarlo por hoy aquí. Espero que estas ideas hayan contribuido un poco a responder la pregunta, a ver, ¿cómo justificar la redistribución del ingreso? Yo realmente no le veo ninguna justificación. Nos veríamos la próxima sesión el martes 3 de abril, por favor, y nos quedarían ya 3 y 17 de abril, 8 y 15 de mayo, ya para, y ahora sí eso va a depender de mí, centrar la atención en 4 o 5 ideas más de camino de certidumbre, no les digo de servidumbre, y terminar el ciclo. Muchísimas gracias.